y soy el autor del libro Un caballero en desgracia. Antes que todo, quisiera agradecer a la Feria Internacional del Libro de Costa Rica por permitirme participar en esta oportunidad como autor en este evento. Y darles las gracias a ustedes por participar en esta actividad en la que voy a hablarles un poco acerca de lo que ha sido convertirme en escritor y además lo que es la obra Un caballero en desgracia que escribí. Espero que todos estén muy bien y sobre todo saludables. Bien, continuando con esto, yo quisiera conversar con ustedes acerca de por qué hacerme escritor y por qué escribir este libro basado en la Edad Media principalmente. ¿Por qué por qué decidí convertirme en autor, convertirme en escritor? Bueno, yo durante toda mi vida me interesé en la lectura, se me inculcó desde muy pequeño el leer y tengo mis autores favoritos, por supuesto, como Alexander Dumas, como Sir Arthur Conan Doyle, autores españoles como por supuesto Miguel de Cervantes y actores más actuales como son Arturo Pérez Reverte o Matilde Asensi. Continuando con esto, yo me desarrollé, comencé a leer y vi cómo eran las diferentes formas o características que los autores tenían y creé mi propia forma de escribir o de hacer las cosas. Por lo menos eso es lo que he estado haciendo con las dos obras que tengo en la actualidad. ¿Por qué escribir el libro basado en la Edad Media? Porque la Edad Media me parece una edad muy interesante desde el punto de vista histórico. Tiene la característica de que se habla mucho del oscurantismo, pero también tiene ciertos avances y ciertos cambios que se dieron, que fueron los que originaron posteriormente el Renacimiento y todo un crecimiento desde el punto de vista de lo que es la historia de la humanidad. Y este siglo XIV, que es el que escogí, son los finales de la Edad Media, es decir, es el traspaso entre un cambio entre una edad y otra desde el punto de vista histórico. ¿En qué se diferencia mi libro o en qué cosas es distinto a otros libros de ficción histórica? Miren, básicamente sí, es un libro de ficción histórica. Estoy relacionando hechos ficticios con hechos realmente reales o históricos. De hecho, ustedes pueden observar en mi página web, yo tengo información de cuáles, y incluso menciono los personajes ficticios y personajes históricos en el libro, pero además están en mi página web. Ustedes lo pueden ver cuáles son los personajes y he escrito una mini biografía de los personajes históricos que participan en el libro. Los hechos son totalmente ficticios, pero el punto de la diferencia fundamental que tenemos, que cambia este libro, es que el enfoque que le estoy dando es un libro de aventura, es un libro que yo lo disfruté escribiéndolo, revisé mucho desde el punto de vista histórico para poderlo hacer, pero además tiene un elemento muy importante, que es esa aventura de un caballero andante, que es don Rodrigo del Campo, que es digamos, el caballero, el principal, es el caballero que cae en desgracia dentro del libro, y cómo este caballero durante su viaje va conociendo a otras personas que representan ciertas virtudes o ciertos principios. Como ustedes saben, existe lo que llaman el Decálogo del Caballero. El Decálogo del Caballero medieval era un decálogo muy, digamos, basado en elementos religiosos, etc. Yo he cambiado esto y más bien he creado una especie de decálogo o de principios que siguen que van desarrollándose durante el libro, que son elementos más de la actualidad común de nosotros. Entonces, una de las cosas que alguien me ponía que leyó el libro y que me pareció bien interesante porque es así, es que este libro es un libro de ficción histórica con aventuras, pero que además de eso da pie para hablar de valores que yo creo que en la actualidad hace falta resaltar y recalcar dentro de nuestra sociedad. Es decir,
Es un libro de ficción histórica de aventura, pero con temas con temas de actualidad. Así, por ejemplo, desde el punto de vista, desde este punto de vista, tengo ciertos elementos. Hay elementos, por ejemplo, uno de los valores de los cuales hablo y de los principios de los cuales hablo es el liderazgo. Y este libro tiene la característica de que la persona de la cual hablo de liderazgo es una mujer en plena Edad Media. Como ustedes saben, durante la Edad Media era muy difícil que una mujer pudiera tomar la batuta, tomar el liderazgo en ciertas circunstancias, y en este caso esta mujer es capitán de un barco. ¿Por qué lo hago así? Porque he conocido la lucha que ha tenido la mujer durante muchos años para lograr posiciones de liderazgo en la estructura actual o en lo que es la actualidad. Y creo que es importante recalcar eso. Eso entre otras cosas que también tenemos. Tenemos la igualdad. Tenemos valores como la diplomacia o la capacidad de negociación que puedan tener las personas, y valores tales como la autodisciplina, es decir, uno mismo sabe perfectamente qué es lo que está haciendo y tiene sus propios valores arraigados y los puede desarrollar uno mismo gracias a que uno mismo lo desea hacer. Eso es un punto bien importante dentro del libro. Entonces, es un libro que sé que van a disfrutar desde el punto de vista de que, así como lo disfruté yo escribiéndolo, ustedes lo van a disfrutar leyéndolo, porque tiene esos dos elementos: la aventura en sí de un caballero andante que va en busca de resolver una situación, y cómo esos valores le crean amistades, y esas amistades lo ayudan a la final a lograr el objetivo final o no. Por supuesto, sin decirles un spoiler acerca del libro, no sabemos qué va a ocurrir al final, si el caballero lo logra o no. Eso se los dejo a la lectura que hagan del libro, ¿no? Continuando con esto, uno de los factores que también me han preguntado desde este punto de vista es si los personajes en algún momento yo los creé de personas reales, es decir, si las personalidades, si las características que tenían estos personajes salían de personas reales. La realidad es que uno conoce muchas personas y ve características en diferentes personas, y puede que los personajes que uno cree, incluso el personaje principal, tengan características que sean de esas digamos, experiencias que uno tiene en la vida. El punto con esto es que una de las cosas que me sucedió que ha sido interesante es que las personas que han leído el libro se han identificado con personajes específicos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se identificó con Liu Qiang, que es uno de los personajes del libro, por su capacidad de autodisciplina y por su capacidad de meditar y estar atento, enfocarse específicamente, entre otras cosas. Otro de ellos le encantó el personaje de Clemente, que es un personaje que es un caballero que es audaz, es aventurero, que se diferencia de muchas características del personaje principal, como lo es Rodrigo del Campo, pero ellos dos desarrollan una gran amistad, ¿no? durante todo el libro. Y así son personajes que se van reuniendo y que van creando un grupo de personas que tienen características distintas, pero que a su vez representan cada uno de los elementos de este decálogo del cual estoy hablando. Desde el punto de vista de los comentarios que se me han hecho acerca del libro, uno de los comentarios que me ha parecido más interesante es lo que me mencionó alguien, que es el doctor Isaac Blanca, que cuando él lo lee, él me menciona que
una de las características que tiene el libro que le llamó mucho la atención es que, sabiendo que yo soy médico, él pensaba que a lo mejor el libro iba a tener muchos elementos de medicina, etcétera, y que iba a introducir mucha terminología, etcétera, como él ha visto en otros autores que se dedican, si son médicos, se dedican a escribir libros basados en medicina; si son abogados, tienden a escribir basados en el estamento legal, que es lo que conocen. A él le pareció muy interesante que este libro es un libro netamente de ficción histórica, de aventuras, y que en realidad no va basado en mi área de trabajo o en mi área de expertise de alguna u otra forma. Entonces a él le pareció bien interesante esa parte, y cuando leyó el libro le pareció muy interesante las características, esa característica de tener este caballero que va a desarrollarse y va a desarrollar este decálogo de valores o principios durante toda la trama del libro. Eso añadido a las grandes aventuras que tienen nuestros personajes dentro del libro y todo lo que les ocurre en un periodo de tiempo durante toda la obra, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, eso es uno de los comentarios. Otro de los comentarios que también se me mencionó en algún momento y me gustaría hablarlo con ustedes es esa característica que tiene el libro y eso lo han visto las personas cuando lo han leído, no he tenido que decirlo yo, de hablar de la época, las características de la caballerosidad, pero aunado a valores y a características actuales. Entonces eso también ha gustado mucho, porque eso lleva a resaltar esas características y a convertir el libro en un enfoque que es distinto a los demás, porque hablamos de cosas del pasado, pero que además, al hablar de los valores y al hablar de estos principios, estamos hablando acerca de elementos que están en la actualidad, en nuestra vida al día a día. Otra cosa que yo tengo acá es la reseña del libro, que quería leérsela. La reseña fue publicada por el libro Universo de Letras, la editorial Universo de Letras, que pertenece a la editorial Planeta. Y la característica principal en cuanto al libro es que actualmente lo tenemos en tapa blanda, que es en físico, o también ustedes pueden leerlo en ebook, en el libro electrónico. Sabemos muy bien que con toda esta situación que se ha dado en los últimos tiempos, la probabilidad de tener los libros electrónicos se ha vuelto mucho más factible para muchos de nosotros poder leer. Aunque mucha gente, yo soy uno que también me gusta en algunos de los libros leer el físico, es decir, tener las páginas ahí. Ahí tienen las dos opciones, las dos oportunidades para leerlo. Ahora procederé a leer la reseña, Valores de ayer, de hoy y de siempre. Un caballero en desgracia. Los géneros literarios dependen, como casi todo en los tiempos que corren, de las veleidades de las modas y los mercados, que lo mismo dan que quitan razones. No es extraño por ello que autores y obras que han gozado de merecida fama se vean de pronto sin razones que lo justifiquen, arrinconados o durmiendo el sueño de los justos. Pero esta triste realidad no parece regir para la novela histórica, género que año tras año nuevos lectores a una nómina ya de por sí muy considerable. De esta perpetua buena salud literaria podría hablar con propiedad, dada su profesión de médico, pediatra e inmunólogo, el escritor venezolano-costarricense Rafael Camero, que publica ahora Un caballero en desgracia, editorial Universo de Letras. Novela ambientada en la Castilla de finales del siglo XIV. Fascinado desde siempre por la historia y los libros, Camero, que reside desde hace más de una década en Costa Rica, se plantea recuperar unos valores, los de la caballerosidad, que algunos pueden considerar extemporáneos
en un mundo como el actual, marcado por la prisa, el estrés y el consumismo, pero que sin duda mantienen todo su sentido. Será el lector, en última instancia, quien decida qué merece la pena y qué no. Tradicionalmente se ha definido la novela de ambientación histórica como aquella que presenta personajes y eventos ficticios ubicados en un pasado con frecuencia remoto. Y Un caballero en desgracia responde plenamente a ese canon inventado en el siglo XIX en pleno romanticismo por el escocés Walter Scott, y que desde entonces no ha dejado de renovarse. Superventas como El nombre de la rosa de Humberto Eco u otros en lengua española como Bomarzo de Manuel Mujica Lainez o la serie del Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte son una muestra de esta vitalidad. Rafael Camero sitúa la acción de su libro en un tiempo convulso, el de la Baja Edad Media, azotado por la peste y las guerras. Como no podía ser menos en esta época, la diosa Fortuna juega un papel fundamental, hasta el punto de hacer que la vida del protagonista, Rodrigo del Campo, dé un giro radical tras un encuentro fortuito con un noble, dejará atrás la miseria que ha marcado su infancia y se convertirá con esfuerzo en un caballero. Pero el azar vuelve a agitar los dados y del Campo, víctima de intrigas palaciegas, tendrá que empezar de nuevo desde cero para recuperar el crédito perdido. En los años que mediarán hasta volver con los suyos, descubrirá la importancia de valores como el perdón, la justicia, la honestidad y la igualdad. Un caballero en desgracia es una obra que entretiene, y no solo por su magnífica ambientación, que hará las delicias de los lectores que disfruten con la historia, sino sobre todo por su ritmo trepidante. Pero además invita a reflexionar sobre lo realmente importante, resumido en un aparente simple decálogo de normas de vida, que lo mismo valen para Rodrigo del Campo y los suyos que para los ciudadanos del siglo XXI. En este sentido, Camero ha conseguido conjugar a la perfección el vitalismo de Carpe Diem, tan del gusto de la Edad Media, con el didactismo de quien cree que en el pasado se encuentran muchas de las respuestas a las incógnitas del presente. A priori, Un caballero en desgracia tiene todo lo necesario para gozar del favor del público, un argumento poderoso, una ambientación rigurosa, pero que no cae en el ensimismamiento, una estructura moderna y, por supuesto, amor y humor. Si además de entretener a sus lectores, Rafael Camero consigue moverlos a reflexionar, como parece que pretende, sobre una serie de valores universales que deberían figurar en el frontispicio de cualquier sociedad desarrollada, habrá logrado la cuadratura del círculo. ¿Por qué leer esta reseña? La idea de leer la reseña es darles nuevamente una visión de que este libro tiene un enfoque totalmente distinto desde el punto de vista de que, aparte de ser una novela de ficción histórica y de aventuras, en donde hay amor, intrigas, suspenso, y acción, además de eso, tiene esta característica de que resalta ciertos principios o valores que aún en la actualidad están muy vigentes en nuestro siglo XXI. Aparte de eso, lo que les digo, disfrútenlo así como yo disfruté escribiéndolo. Espero en la última parte de la presentación voy a mostrarles los comentarios que han hecho personas que ya han leído el libro. Y nuevamente espero que lo disfruten en el caso de que decidan leerlo. Como les decía, esto es yo diría que esto es la culminación de parte de un sueño e el inicio de un sueño realmente. Ya yo tengo 2 libros en mi haber. El primero es Un caballero en desgracia, que es más dirigido a jóvenes y adultos. Y el segundo es un libro de cuentos infantiles del cual también hablaré en esta feria posteriormente.
Muchísimas gracias y como lo digo siempre, vivan sus sueños y forjen su destino.